That's how it goes. And Joe, I know you're getting pretty anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby, and one more for the road. The long, it's so long, the long and winding road. Hola, ahora sí, ahí sí estamos, el grupo que vamos a estar compartiendo este rato. Noé, te cedo la palabra. Estás muteada. Perdón, Noé, no te escuchamos. Estás muteada. Linda presentación, el público iba adivinando a qué está concurriendo. Bueno, ahora sí, bienvenidos todos al octavo diálogo de futuro del equipo TIP. En este caso, nuestra invitada es Marta Ollanarte y con Marta elegimos abordar el tema gobernanza exploratoria, dilemas y desafíos de la sociedad civil. Estamos en esta sala de Zoom. El equipo TIP, Mercedes Jacobielo, Mercedes Llano y yo, nuestros mayores antecedentes están publicados en la página TIP. Hemos invitado a Jorge Ginze. En los últimos diálogos invitamos, además del experto con el que elegimos el tema a abordar, a otro experto que nos dé una mirada de cierre y de completamiento de cada uno de los diálogos. En este caso, Jorge Ginze ha estado vinculado no solo al equipo TIP, porque somos docentes del equipo, sino que además Jorge es un sociólogo, director de TOP, Tecnologías para la Organización Pública, consultor internacional, ha aportado una cantidad de trabajos de investigación y desarrollo de organizaciones que mucho aportan en el campo de lo concreto, a aplicar y aterrizar teorías organizacionales y conceptuales sobre cómo debe ser una administración pública. A Jorge hay que preguntarle de indicadores, es el que sabe. Cuando busco algo de indicadores y se me complica la vida, me copio alguno de él, que siempre tiene una mirada compleja pero aterrizada en la realidad. Con Jorge estamos cursando la tercera edición del curso abierto, gratuito, online, internacional, MOOC o MOOC lo llaman, que es Introducción a la Administración Pública, a la Gestión Pública para Latinoamérica. Y entonces, Jorge, si después querés agregar algo más que el público te conozca, yo te dejo aquí presentado. Y ahora sí, presentamos a Marta Ollanarte. Bueno, Marta vino de Rojas. Su familia paterna fue fundadora de la Unión Cívica Radical. Eso le quedó en el gen y entonces luego tuvo una vida con actividad siempre vinculada al desarrollo de la calidad de la política. Marta es abogada y su vida privada pasó a la escena pública contra su voluntad porque fuerzas de seguridad clandestinas que hacían secuestros extorsivos le arrebató a su marido. Marta escribió el libro Tu ausencia, tu presencia en 1987, dejando registro de lo que sería el comienzo de una vida pública donde el mundo privado le había permitido comenzar a comprometerse de una manera activa, urgente, dolorida, casi yo diría compulsiva, por mejorar la ética de la política y la calidad de las instituciones en una democracia. Como me emocionan las presentaciones, voy a leer mi machete
y les diría que en el 89, eso es lo que te quería copiarme de mi apunte, con 5 personas más funda Poder Ciudadano. Los proyectos de Poder Ciudadano, que es una organización que tomó proyección internacional, tuvieron que ver con temas que hoy son urgentes de la agenda pública. Hicieron proyectos sobre seguridad ciudadana, control de la corrupción, educación para la participación y temas de justicia y de representatividad política. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 94 se declara autónoma la Ciudad de Buenos Aires, Marta ingresa como asesora y crea un centro de participación donde se hacen experiencias de presupuesto participativo y las primeras audiencias públicas. Luego pasa a ser elegida legisladora de la legislatura de la ciudad. Desde la legislatura de la ciudad han quedado leyes en la Ciudad de Buenos Aires con temas de acceso a la información pública, la famosa Ley 104, vigente, y temas que tienen que ver con la regulación de la elaboración de normas, las audiencias públicas, la iniciativa popular y demás. Luego nos conocimos porque Marta fue subsecretaria de Reforma Institucional en la Jefatura de Gabinete de Ministros y allí implementó, en realidad hizo el proyecto de decreto de acceso a la información pública y la implementación la hicimos con esos equipos, y además el programa Auditoría Ciudadana, Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios. Ese programa fue discontinuado en 2009 y Marta fue invitada a Naciones Unidas, donde por 8 años integró el grupo de expertos en administración pública. Y en los últimos años persistió, insistió, y nos va a contar hoy otras iniciativas en esta persistencia sin descanso por mejorar la calidad de las instituciones democráticas. Y si me olvido algo más, Marta lo va a contar porque los dejo con Mercedes Yacobielo, que inicia esta conversación. Hola, hola a todos. Estoy, además de entrevistadora, de operadora técnica de la transmisión, así que estaba modificando la forma de la pantalla y demás para que puedan ver más claramente lo que sucede. Bueno, Marta, con semejante presentación vamos a poner en contexto, y está muy bueno la introducción que hizo Noemí, para que te preguntemos, justamente como ella mencionó, te asociamos con la creación de Poder Ciudadano, y si podemos empezar, si nos querés recordar cómo fue ese momento, el contexto, qué valores querían promover a través de esa organización, y qué cosas crees que efectivamente sucedieron, qué cosas fortalecieron el Poder Ciudadano. Mercedes, voy a interrumpir yo, porque en esta emoción de la presentación, Marta va a toda la gestión y a todas las iniciativas con un equipo que, al que le permite crecer, liderar y demás. Y en esos equipos hay muchísima gente que la acompaña. Y hoy tenemos el privilegio de tener en esta sala, no puedo creer que haya ingresado Norma Bianchi, tenemos el privilegio de tener en esta sala voy a decir por orden de ingreso, Norma, así que te voy a nombrar última, Marcela Lacueva Barragán, que ha coordinado proyectos de cooperación internacional en el programa Auditoría Ciudadana y ha trabajado en la propia Auditoría Ciudadana y también en el acceso a la información pública. Marcela es abogada y una líder de aquellas en cuanto a innovaciones y desarrollo de proyectos. A Daniel Rollero, que forma parte de la vida de Argentina Conversa, una iniciativa que tiene vida pública y todo el mundo puede leer, y Marta explicará. Y Norma Bianchi, una persona que toda la vida ha apoyado todas las iniciativas y proyectos, comprendiendo cabalmente hacia qué objetivos hemos ido siempre. Excelente. Disculpa, Mercedes. No, al contrario, no, es genial. No, lo gracioso es que mientras yo estaba operando varios botones en simultáneo, estaba dándole acceso a Norma, que estaba esperando en la salita de la sala de Zoom. Así que buenísimo, bienvenidos todos. Y bueno, mi pregunta era sobre el momento ese de la creación de Poder Ciudadano, y si nos podés contar
sobre ese contexto, el momento, los logros, bueno, arrancar por ahí es la propuesta. Sí, claro, pero quiero decir que comienzo con dos desventajas. La primera, que yo no canto como Oscar Oslak. El queridísimo Oscar, admirado Oscar, maravilloso Oscar, que tanto nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Y la segunda desventaja es que Noemí ya lo dijo casi todo. Ya lo dijo casi todo. Así que, bueno, pero me voy a esforzar, voy a insistir, persistir, resistir, me voy a esforzar y volver atrás y meterme en el contexto del año 88, 89, como lo dijo Noemí. Yo salía de una situación familiar muy trágica, que cambió mi vida para siempre, ¿no? Y yo hasta ese momento había sido abogada, inquieta políticamente, pero sentí que tenía que hacer algo más, que yo no era la misma persona. Y ocurrió en ese momento, en esos meses del 88, porque después del secuestro de Osvaldo fueron más de 2 años de búsqueda, de inmersión en una investigación judicial perversa, tortuosa, ¿no? Estaba saliendo eso cuando ya habíamos sabido cuál había sido la triste verdad. Osvaldo había sido asesinado. Y bueno, y tenía que cambiar, y nos encontramos casi casualmente con Luis Moreno Campo, que había sido fiscal del juicio a las juntas, y conversando, él me dijo que después de haber escuchado todos los terribles relatos en el juicio a las juntas, él ya no era el mismo. Y yo le dije, yo tampoco soy la misma, pero lo que siento es que hay que seguir, y lo que siento es que tenemos que hacer cosas, y lo que siento es, le dije en ese momento, que acá todos estamos contentos porque creemos que triunfó la democracia, año 88. En realidad, digo, creo que triunfó la idea de la democracia. A la democracia real vamos a tener que aprender a construirla entre todos. Bueno, y así empezamos a alargar ideas, empezamos a alargar nombres. Vimos a mucha gente, algunos que nos decían, sí, muy interesante lo que ustedes pretenden, sí, lindo, bueno, traten de hacerlo, pero hubo otros que no, que dijeron, esto es lo que hay que hacer, y quiero nombrarlos porque, en primer lugar, Manolo Mora y Araujo, que fue de una entrega para Poder Ciudadano realmente increíble. Mona Moncalvillo, ya no están ambos, Mona Moncalvillo, que era peronista de izquierda, Manolo nada que ver, era un liberal, Teresa Anchorena, radical, que había estado exiliada en Francia en la época de la dictadura militar, Víctor García Laredo, un empresario. Además, bueno, 3 mujeres y 3 varones, y dijimos, las decisiones, los proyectos que elijamos deberán ser por consenso. Acá no hay mayorías y minorías, así que bueno, fue ardua la tarea, pero nos dimos cuenta que estábamos generando algo distinto. No, en ese momento no se hablaba de ciudadanía, se decía pueblo o se decía gente. Y cuando elegimos el nombre Poder Ciudadano, algunos decían, pero es muy fuerte, ¿no? Y dijimos, no, justamente es lo que queremos mostrar, la fortaleza del poder del ciudadano, que después empezó a llamarse empoderamiento, ¿no? No se hablaba tampoco en ese momento de organizaciones no gubernamentales, eran, según Peter Drucker, organizaciones para el cambio humano. No se hablaba de visión ni de misión. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos estado trabajando sobre esos conceptos, pero después, ¿no? Y nos impusimos como tarea, decíamos en ese momento, no la llamábamos misión, promover la participación y la responsabilidad social. Como éramos personas conocidas, pudimos hacer una convocatoria por radio, hicimos un primer encuentro en la Galería Pacífico y fueron 400 personas, poco tiempo después en el Paseo La Plaza 1200 personas, todo esto con trabajo voluntario, ¿eh? No, nosotros en ese momento
poníamos de nuestro bolsillo lo que fuera necesario, pero no podíamos alquilar el Paseo La Plaza, sino que los que eran propietarios de ese lugar eran voluntarios de Poder Ciudadano, y bueno, y así empezamos, nos entusiasmó el entusiasmo de la gente, valga la redundancia, y pudimos desarrollar proyectos como los que mencionaba Mercedes, en relación al tema justicia, en relación al tema corrupción. La primera encuesta sobre el tema corrupción la hizo Manolo Mora y Araujo para Poder Ciudadano, y es una encuesta cuyos datos se siguen usando en la actualidad. Empezamos a trabajar en foros cívicos, siguiendo unas metodologías de la Fundación Kettering de Estados Unidos. Empezamos a trabajar en el tema justicia haciendo simulacros de juicios orales. Hacíamos representaciones en la calle con actores voluntarios. Y después hicimos un simulacro de juicio oral en la Facultad de Derecho con actores profesionales como Graciela Dufo, Urquijo. Y bueno, sobre seguridad ciudadana fuimos los primeros en ir a las comisarías a decirle al cuerpo directivo de la comisaría, al comisario, que tenía que reunirse con vecinos para ver los problemas de seguridad del barrio. Se hicieron muchas reuniones en distintos barrios. Bueno, ya en el año, yo fui la presidenta de Poder Ciudadano en todo ese primer periodo, y en el año 95, comienzos del 96, yo sentía que estábamos ahí en un lugar de privilegio, pero que nosotros habíamos fundado eso para ir transmitiéndoselo y dándoselo a otra gente para que aprendiera a trabajar sobre sus derechos. Y entonces, además, como empezaba a recibir muchas propuestas para participar en política, y desde una organización como Poder Ciudadano les decíamos a los políticos lo que tenían que hacer, y entonces yo decía, bueno, estoy en contradicción conmigo misma, estoy diciendo lo que tienen que hacer otros, me dicen, vení, trata de hacerlo, y yo, bueno. Entonces decidí de alguna manera pasar a la política partidaria. Yo era afiliada del Partido Radical, y me invitaron en el 96 a ser parte de la gestión, en ese momento, de la Rúa jefe de gobierno, y vicejefe de gobierno, Enrique Olivera. Y armamos esto que mencionó Mercedes, el Centro para la Participación y el Control Ciudadano, porque yo dije, puedo integrarme a la gestión, pero para hacer aquello que sé hacer, aquello que aprendí a hacer. Bueno, siempre en la función pública, en los lugares que me ha tocado estar, me ha tocado, no sé por qué, trabajar con un magro presupuesto. Magro, no sé por qué no me daban un poco más, pero sí con equipos que podían hacer que no importara tanto el presupuesto, porque había tanta creatividad, tanta buena onda, tanto empuje. Y bueno, en este Centro para la Participación y Control Ciudadano pude designar solo a 2 personas, y 10 que mandaron de distintas dependencias, que les daba lo mismo estar ahí que en otra dependencia. Algunos decían, pero yo soy militante, voy a llegar más tarde. No, no, no. Entonces hicimos un trabajo de organización institucional, donde participaron todos, hasta el joven que servía café, y porque yo les dije, de acá podemos ser o salir siendo la Armada Brancaleone o un equipo. Y bueno, armamos un equipo donde hicimos todas estas cosas que mencionó Mercedes, y no sé si quieren que las vuelva a repetir o no, si querés hacerme otra pregunta. No, es que sí, está buenísimo, me parece a mí, ¿no? Que tener en perspectiva desde hoy tu lectura de cómo, yo pensaba, ¿no? Cuando te preguntaba, bueno, ¿qué te parece que surgió? Bueno, surgió hasta la conceptualización, porque digo, es como muy premonitorio, no diría, como, no es, porque no es prever, sino construir
esas palabras que eligieron, que luego se transformaron efectivamente en lo que la literatura recoge y demás, está buenísimo tenerlo en primera persona relatado por vos. Me parece genial. Agregar un proyecto que fue muy significativo de Poder Ciudadano, que trabajamos en escuelas. Se sumaron 400 establecimientos educativos de todo el país. El tema fue un concurso sobre la copia y la coima. Y la pregunta era, ¿el que se copia a los 15 es corrupto a los 40? Wow. Y entonces, no conocía eso y me parece una genialidad. hay una publicación incluso de Poder Ciudadano sobre el tema, se involucró hasta el Ministerio de Educación en ese momento, porque los chicos decían, sí, yo me copio, pero yo no soy corrupto, ¿no? Y entonces, pero empezaban a surgir de los propios ejemplos de los chicos que traían de la casa, algunas cuestiones que los que estaban a cargo del taller decían, eso es corrupción. ¡Ah! ¿No? Es en lo cotidiano, que se va construyendo en lo cotidiano, ¿no? Como ese no darle importancia a los acuerdos sociales, no digo a las normas porque sí, sino a los acuerdos sociales que se reflejan en normas. Pero bueno, mi pregunta siguiente en realidad te da pie para lo que vos estabas diciendo justamente, que es luego de esto, que justamente vos relatabas recién, ¿no? Te incorporaste desde un cargo público también nuevamente a la misma temática de la participación y demás. ¿Cómo en esos otros espacios donde hiciste lo mismo, tratar de activar más democracia, si podés recoger algún proyecto en particular o algo que te parezca que tuvo en su momento efecto, e incluso yo siempre rescato, aún con proyectos que se activan y en el Estado, con nuestro Estado argentino, que es muy de renovar, sin demasiada lógica, no importa, el hecho de que haya generado un proyecto que luego fuera emblemático o tuviera efecto a los fines de estos temas, ¿no? De la construcción de democracia. Bueno, en el 97 me invitan, estando en el Centro para la Participación y el Control Ciudadano, a encabezar la lista de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por la Alianza. La Constitución había sido la Constitución de la Ciudad aprobada en 1994. Este iba a ser el primer cuerpo legislativo, el que iba a reemplazar al Consejo Deliberante, es decir, las oportunidades eran maravillosas. Y bueno, dije que sí, la elección fue sumamente exitosa, sacamos el 56% de los votos, 37 bancas sobre 60, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero nunca vi un capital político tan desperdiciado a partir de ahí. Pero sí llegamos con parte de un pequeñísimo equipo con proyectos ya redactados, porque en general los que se presentan a cargos selectivos dicen, bueno, ganamos y después vemos. Nosotros no, yo decía, pero ¿cómo vamos a llegar sin proyectos? Y bueno, teníamos varios proyectos redactados, que después fueron estos que Mercedes mencionó, leyes de la Ciudad de Buenos Aires, las primeras leyes, la ley 6 de audiencia pública, la ley 104 de acceso a la información, pero bueno, las viejas prácticas de la política seguían presentes, entonces en el año 99, aún sabiendo que de la Rúa, que era el jefe de gobierno, iba a llegar a ser presidente casi con seguridad, yo renuncié a ese espacio, seguí en la legislatura, y seguí vinculándome con gente, como empecé a pensar a partir de ahí por el ADN, por el ADN, ¿no? Aquellos que trabajaban bien, aquellos que se comprometían. Y bueno, sacamos interesantes proyectos en esa época, porque fui parte de un acuerdo entre partidos más chicos y algunos pretendidamente nuevos, como Nueva Dirigencia, con Gustavo Vélez a la cabeza. Y bueno, trabajamos en algunos proyectos interesantes, pero donde empieza la etapa que, ya llegando a lo que vos preguntás, algún proyecto, alguna cosa que te hubiera entusiasmado mucho, es cuando, después de la crisis 2001-2002, yo había sido parte de el diálogo argentino, de la mesa ejecutiva del diálogo argentino, y allí parte de
la mesa de reforma política. Y bueno, son las elecciones del 2002, recuerdan, triunfa primero, es decir, saca Menem una cantidad de votos que no le alcanzaba, había que ir a una segunda vuelta, se baja Menem, bueno, termina siendo presidente Néstor Kirchner, y Alberto Fernández, que había sido colega en la legislatura, me invita a que participe en lo que es desarrollo institucional, que él me había visto a mí muy entusiasmada en la legislatura, trabajando cuestiones institucionales, y entonces yo le planteo mis dudas, le digo que yo no los había votado, pero la gente de Naciones Unidas me entusiasma, me dicen que me van a acompañar, y bueno, entonces, viendo además que era un momento muy difícil en nuestro país, recuerdan, 2002, 2003, y ingreso a ser parte de la administración pública en ese momento, a cargo del presidente Néstor Kirchner, y lo que yo ocupo es la subsecretaría para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia. Título ambicioso si los hay, ¿no? Realmente, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y llegué ahí, era una dependencia que ya existía, y pedí la memoria institucional. ¿Qué? ¿Qué? No había. Y entonces, con dos de mis colaboradoras cercanas, dijimos, bueno, ¿qué hacer? Esto pues es o muy malo o muy bueno. Muy malo porque no, o muy bueno porque podemos hacer todo desde cero. Y fue lo que intentamos hacer, y nos focalizamos en dos proyectos. Uno, el tema del decreto 1172, que se había trabajado los distintos reglamentos que integran el decreto 1172 en la mesa de reforma política del diálogo argentino, y que eran acceso a la información, audiencias públicas, elaboración participativa de normas, registro de las audiencias de gestión de intereses. Entonces, bueno, logramos que de eso saliera el decreto 1172, aprobado en diciembre del 2003. Y trabajamos muchísimo, tanto hacia adentro de la administración pública como hacia afuera. Hacia adentro, tratando de cambiar la cultura del secreto, pero no con palabras, sino, bueno, ustedes saben, chicas, ustedes saben, trabajando en lo que es una metodología, gestión, implementación, evaluación, y bueno, integramos una red de enlaces que fue muy numerosa. Hicimos al cabo de un tiempo un proyecto de ley de acceso a la información, que el que ha sido aprobado hace unos años atrás tiene mucho de aquello, porque lo trabajamos con distintas dependencias del Poder Ejecutivo en ese momento. Y después, el programa estrella las auditorías de la calidad de democracia, de las prácticas democráticas en los municipios, que lo trabajamos con Guillermo O'Donnell. Era un lujo poder trabajarlo con él, que venía de hacer algo similar en Costa Rica, pero no desde el Estado, sino desde la academia y la sociedad civil. Y yo le dije, no, acá lo vamos a hacer desde el Estado. ¿Desde el Estado, Marta? ¿Te animás? Y le digo, sí, claro, porque ustedes lo saben también, no hay herramienta más poderosa que el Estado, lamentablemente tan mal utilizada, pero esa es la herramienta, ¿no? Y bueno, entonces redactamos el proyecto, que es nada más y nada menos que medir la calidad de la democracia de acuerdo a una serie de indicadores, hacer una auditoría, ver cuán lejos o cuán cerca están esos puntos óptimos que deberían existir, y bueno, a partir de ahí hacer cosas para tratar de llegar al punto óptimo. Y esas prácticas democráticas fueron 4: la participación ciudadana, la cultura cívica, la rendición de cuentas y el trato al ciudadano.
trabajamos en, hicimos el proyecto completo en 30 municipios o más. Muchos municipios habían empezado a adherirse a la idea, ¿no? Y a pedir, no teníamos capacidad a veces para aceptar tantos. Seguíamos siendo un pequeño equipo y magro presupuesto. Mucho trabajo, un pequeño equipo con mucho trabajo. Pero además un trabajo que generaba enorme satisfacción. Uno sentía que estaba haciendo una diferencia. Y bueno, si bien ustedes saben, hay 1.300 municipios en Argentina, ¿no? Y trabajamos en, contando los adherentes, eran 70 municipios. Uno puede decir, bueno, pero qué poco. No, pero en cantidad de población eran 10 millones de personas. No quiere decir que las 10 millones de personas van a participar, pero sí quiere decir que esas 10 millones de personas están gobernadas por un equipo que se compromete con el proceso de auditoría ciudadana, ¿no? Y bueno, se consiguieron y los proyectos fueron maravillosos, y además, bueno, Noemí era dentro de las etapas de ese proceso la responsable de la cooperación y articulación. Es decir, porque a través de los foros cívicos nosotros enseñábamos a la gente cómo se hace un proyecto, ¿no? Las distintas etapas. Claro, después tenían el proyecto que se presentaba en las audiencias públicas, y ahora que a lo mejor el intendente no tenía capacidad para desarrollar ese proyecto, pero gracias a nuestra cooperación y articulación, comandada por Noemí Pulido, conseguíamos cosas fantásticas. Y bueno, conseguimos cosas fantásticas incluso de gobiernos extranjeros. Marcela Lacueva, que está acá presente, pudo desarrollar el programa Construyendo Puentes, que implicaba hacer realidad, sobre todo en un municipio muy pobre de Jujuy, Palpalá, la construcción de, primero, la organización de archivos y acceso a la información, y después la construcción de centros informáticos para que los chicos de Palpalá pudieran seguir estudiando, cosa que por la pobreza generalizada no podían hacer, y había un índice de suicidio adolescente muy alto en ese lugar, ¿no? Es decir, cómo con este tipo de cosas se pueden ir abordando aquellas cuestiones que hacen a la pobreza multidimensional, ¿no? Bien. Marta, yo no estuve presente durante el proceso de desarrollo de todas estas actividades, pero lo seguí medio de costado a través de Noemí, a través tuyo también, pero además en una publicación que quería alertar de su existencia, porque me parece importante. Frutos de la Democracia era el nombre. Sí, y ahí hay un video que resume también toda esa actividad territorial, que me parece que es muy potente. Digo, para que tengan en cuenta, se googlea fácilmente, y a mí me encantó leerlo. Justamente con parte del equipo, Marcela Lacueva es una de ellas, sostenemos el sitio auditoriaciudadana.com.ar. Buenísimo, eso quería, que haya una referencia, porque a veces uno dice, bueno, es un proyecto que en un momento, bueno, no es, en un momento se logró hacer eso, y me pasa que a veces esas experiencias despiertan en otro contexto, en otro momento, iniciativas muy copadas, así que está bueno tener la referencia porque está muy documentado cómo es la metodología, entonces realmente es algo transferible. Es un manual de implementación de las auditorías democráticas. Perfecto. Está hecho con cada uno de los pasos que se iban tomando, con los formularios, con las encuestas. Bueno, bien, sí, por eso me parece importante que la audiencia sepa, los que nos ven ahora, como dicen, ¿no? Los que nos ven en diferido, bueno, todos, que sepan que están esos recursos. Sí, auditoriaciudadana.com.ar. Ay, gracias. Lo ponemos ahora también en la conversación aquí en trabajo, yo les puedo asegurar que lo seguí viendo
en cantidad de lugares, porque a veces en algún viaje al interior a dar una charla, de repente alguien decía, señora, yo estuve en los foros y no sabe las cosas que hicimos después a partir de ahí, qué lástima, que bueno, no sé, como en general ocurre en nuestro país, hay cosas que se discontinúan. En este caso se discontinuó específicamente porque una autoridad del Ejecutivo en ese momento me dijo, no nos interesa la construcción de ciudadanía. Con lo cual era la demostración de que el programa funcionaba muy bien, ¿no? Y bueno, por eso nuestra inquietud para tratar de poder concentrar todo eso que ya veníamos trabajando en un manual de implementación, para dejarle a los que siguieran o a los que pudieran un instrumento que después ha sido distribuido por Naciones Unidas en sus distintas sedes, ¿no? Buenísimo. Voy a preguntarle a Jorge ahora si tenés lo que estuvimos conversando hasta ahora, algún comentario, pregunta adicional o lo que sea, porque después ya vamos a pasar a como lo más reciente que ha estado haciendo Marta, y después si vos querés hacer alguna otra pregunta, que por ahí tenías algo que tiene que ver más con tecnología, que es como tu tema preferido y de expertez. Pero si lo que hablamos hasta ahora hay alguna cuestión para comentar o preguntar, aprovechamos, Jorge, ahora. Debería desmutearse. Sí, no, es que hay algo con la conexión, me parece. Espera que me fijo porque no es un tema me parece que es la conexión. Bueno, lo que podemos hacer si no es... Ahí está. Ahí está, porque en un momento falló la conexión en el momento en que estabas desmuteándote. Ahí va, listo. No, que tuve que dar unas vueltitas, qué sé yo. Sí, tengo otras preguntas que me interesa hacerle a Marta, pero hay una que surge de lo que acabo de escuchar, ¿no? Qué sé yo, vos, Marta, hiciste un relato, digamos, de una parte de tu vida, ¿no? Luchando, a veces yo no sé si contra los molinos de viento, contra qué, pero luchando siempre. Y recién dijiste algo así como el Estado es el actor más importante acá y probablemente el más complicado, ¿no es cierto? Al ratito, como 4 o 5 minutos más tarde, dijiste que alguien desde el Estado, que no nombraste, te dijo, no nos interesa la construcción de ciudadanía, ¿no es cierto? Y cosas que vos estabas tratando de hacer, como que te dijeron, mira, la cosa acá va por otra parte, ¿no? Que te equivocaste de iglesia, por el ¿no es cierto? Y esa es una pregunta que me hago constantemente, ¿no? O sea, la lógica de la construcción de ciudadanía es un tema complejo, de una enorme interacción entre múltiples actores, y que yo, pero el Estado es un actor primus inter pares, es un actor que es distinto de los otros, sin duda, ¿no es cierto? Pero aparte es un actor que tiene una capacidad que no tienen otros, que es la de obstaculizar por no hacer nada. O sea, los otros tienen que pelearse o algo para obstaculizar, y el Estado puede obstaculizar haciéndose el distraído, mirando por otro lado, qué sé yo, con una eficacia enorme y con un costo bajo, ¿no? Un costo muy bajo para él, ¿no? Y me hacía acordar a una frase famosa que es de Robert Benn, que dice algo así como, ¿para qué convertirse en un blanco más visible y encima repartir munición gratis, ¿no? Algo así como, puede estar en contra mismo de los intereses del aparato público, la construcción de ciudadanía, porque finalmente el ciudadano es un auditor que te exige, que te plantea rendiciones de cuentas, que eso, y te hace la vida más difícil, ¿no? En todo este proceso que hiciste durante todos estos años, en realidad es un conjunto de actores frente finalmente al Estado, ¿no es cierto? Y lo hiciste desde la sociedad civil, como el ciudadano, después lo hiciste desde la propia gestión, desde el lado legislativo, y después
finalmente tu última experiencia que acabas de relatar desde la parte del Ejecutivo con esta interesante experiencia, ¿no? La pregunta es esta. Si tuvieras que hacer un balance ahora, te fuiste, qué sé yo, pasó el tiempo, muchas cosas que uno inicia cuando uno se va se empiezan a desmoronar y terminan en que van quedando poco y nada. ¿Vos creés que quedó un saldo positivo, que hay un antes y un después? Es una pregunta sobre un si valió la pena. Puede que en lo personal sí haya valido la pena y de eso no cabe ninguna duda, pero ¿te parece que hay alguna especie de situación de no retorno cuando uno hace estas cosas, ¿no es cierto? O sea, de irreversibilidad, o sea, que uno va avanzando y hay algunas cosas que, bueno, una vez que uno avanzó un poquito, ya después tirarlas para atrás se vuelve difícil. Muchas no, pero hay algunas que, ¿no? ¿Te queda un saldo positivo como cuando mirás para atrás? Mira, es complejo. A medida que vos ibas desarrollando tu pensamiento, yo pensaba en el momento que decidí dar el paso y comprometerme con la política partidaria, ingresar a un cuerpo legislativo. En ese momento mi hija menor tenía 15 años y me dijo: "Ma, ¿en política te vas a meter? ¿Esos son tus valores ahora?". Te imaginás que, bueno, yo sabía que estaba lidiando, por un lado, con eso, por otro lado, desde el ámbito de la política partidaria, desconfían de los que vienen de afuera. Y los de afuera, los de las organizaciones de la sociedad civil, dicen: "Uy, cambió de bando", ¿no? Y bueno, yo lo volvería a hacer a pesar de lo costoso en muchísimos aspectos que fue, porque creo que es parte de la responsabilidad de cada uno, ¿no? La sensación, yo no te puedo decir soy pesimista, todo está mal, porque me parece que el pesimista se cubre con eso y no hace nada. Tampoco digo soy absolutamente optimista, todo va a salir, no, porque ese es, para decirlo en términos burdos, es un boludo alegre el que dice eso, ¿no? Yo me defino, y por suerte cada vez encuentro más gente, como una persona esperanzada, es decir, que sé que es muy difícil, pero que hay un camino para recorrer para hacer las cosas mejor. Y te digo, donde empecé a ver también que tenía sentido todo esto, cuando desde el 2010, yo renuncié en el 2009 al cargo de subsecretaría, en 2010 Naciones Unidas me invita a ser parte del Comité de Expertos en Administración Pública, algo que yo creía que había que ser parte de la administración en ese momento para integrarlo, y me dijeron: no, porque además los integrantes no representan a sus países, son personas que nosotros elegimos por su trayectoria, etc. Y estuve 2 periodos, que es lo máximo que se puede estar, y ahí aprendí un montón de cosas. Aprendí que, bueno, que no todos los estados funcionan igual. Conocí a colegas fantásticos que ustedes, tanto Mercedes como Noemí, conocen, Francisco Longo Martínez, el español, o Luis Aguilar Villanueva de México, que son personas que han introducido en el ámbito de sus administraciones públicas cambios realmente importantes, y además que han hecho capacitaciones en distintos países, no en el nuestro, porque acá no necesitamos aparentemente. Y bueno, y de otros colegas, coreanos, neozelandeses, chinos, aprendí mucho trabajando con ellos del funcionamiento del Estado. Y justamente mañana es el Día del Servicio Público de Naciones Unidas, y recibí la invitación para participar en la ceremonia, y yo fui durante algunos años, como parte del comité de expertos, fui miembro del jurado para hacer la selección de aquellos
aquellos proyectos exitosos en el ámbito de administración pública. Y conocí unos proyectos, unas cosas fantásticas que se continúan en el tiempo y que son cosas que han servido y sirven para seguir desarrollando lo que es esta construcción colaborativa, que creo que es lo que marca, sobre todo a partir de ahora, en tiempos de pandemia, estamos viendo que lo que se viene es un tiempo de autoridad compartida. Podrá demorar más, podrá demorar menos, pero es de autoridad compartida. ¿Y cómo se puede dar esto? A través de las redes sociales, pero como vos bien decías en algún momento, a veces en las redes sociales se producen desastres porque se sienten empoderados algunos aficionados y bueno, pueden decir cualquier cosa. Pero una ciudadanía bien informada, con un gobierno que sepa aceptar la colaboración, es decir, los principios del gobierno abierto. Yo creo que el futuro, por lo menos en los próximos años, en cuanto a participación ciudadana, va a estar dado por las redes sociales y el gobierno abierto. Argentina forma parte de la alianza del gobierno abierto, pero bueno, no quiero meterme en hacer un análisis de lo que han sido los planes, etcétera, porque no está muy bien todo eso. Pero hay ejemplos maravillosos. Por ejemplo, la página del sitio de gobierno abierto de el País Vasco. Se llama Irekia, con K. Pueden ingresar ahí. Es fantástico lo que se hace en esta cosa de receptividad de la creatividad de la ciudadanía, ¿no? Y además no es solo virtual, sino que es virtual, presencial, lenguaje accesible. Después también pueden ingresar a Uruguay Concursa, que es un sitio donde se hace la integración de todos aquellos que desean ingresar a la administración pública, ¿no? Uno presenta su currículum, puede hacer el seguimiento vía internet de cómo está o quién fue elegido, etc. Y después, por ejemplo, otro proyecto que me tocó estudiar y premiamos en su momento es las contralorías escolares en Medellín, en Colombia. Medellín, ustedes saben, hace 2 décadas, 3 décadas, era un lugar inhabitable. Y bueno, gracias a una dirigencia comprometida, honesta, es lo que es en este momento Medellín en muchas cosas ejemplo, y de las contralorías escolares es un ejemplo, y consiste en lo siguiente: en las escuelas secundarias los chicos eligen a alguno de los integrantes de los últimos años como contralor escolar, y también eligen un grupo que funciona como asesor y el elegido es capacitado por la Controladuría General de Medellín. Es capacitado porque a ella hay que entregarle a fin de año el informe. Y los chicos se encargan de hacer un seguimiento de los gastos que se generan en la escuela, desde el jabón para los baños hasta la comida, todo, absolutamente todo. Y si ustedes ingresan a las contralorías escolares, Medellín, Colombia, que además ahora se ha extendido un montón de municipios más en Colombia, van a ver las experiencias fantásticas, van a ver la actitud de los chicos que dicen estoy aprendiendo a ser ciudadano, ¿no? Son cosas que parecen simples, pero que son absolutamente transformadoras, ¿no? Y bueno, esas de las tantísimas cosas que aprendí en esos 8 años de ser parte del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. Buenísimo, que te dio una perspectiva internacional y comparada, como decías, ¿no? Pero muy bueno. Sí.
sos una entrevistada modelo porque te adelantaste a mi pregunta y casi a la última, pero voy a formular la última pregunta muy personalmente y muy al punto, que es, ¿en qué andas hoy? Porque todos sospechamos que con semejante trayectoria no es que estás recordando solamente lo que ha sucedido, debes estar en algo. Así que si nos querés contar cuáles son tus iniciativas hoy. Como buena persona esperanzada que soy, de acuerdo a la definición que les daba en mi concepto de esperanza, que es palabra y acción, ¿no? Estoy, bueno, colaborando en unas jornadas académicas de la Universidad Católica Argentina, que el año pasado, y lo hacemos desde Argentina Conversa. Me van a preguntar qué es Argentina Conversa. Argentina Conversa somos un grupo de ciudadanos autoconvocados, no tenemos personería jurídica, no, estamos muy comprometidos con la necesidad de aprender a dialogar, de preguntarnos, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué hacemos para salir? ¿Qué debería hacer quién? ¿No? Bueno, y en ese carácter estamos con estas jornadas de la Universidad Católica. El año pasado tenían el nombre genérico de para que el día después seamos mejores, porque pensábamos que iba a ser 2 meses, 3 meses, ¿vieron? Y el día después fue, y sigue siendo, y las jornadas del año pasado que convocaron a gente de la academia, de la función pública, de la sociedad civil, del sector privado, fueron para ver cuestiones institucionales, cuestiones de desarrollo productivo, cuestiones de educación, etc. Y este año ya estamos en cosas más concretas, también con participación de actores de los distintos sectores sociales, y hemos trabajado el tema del Mercosur, hemos trabajado el tema de el protagonismo de la sociedad civil, los municipios, y el martes próximo justamente la jornada es academia y políticas públicas. Y les doy un detalle que nos pinta a los argentinos y argentinas, ¿no? Los académicos que invitamos enseguida respondieron y están presentes. No saben lo que nos cuesta que un político o un funcionario se sume. Claro. ¿Qué le puede enseñar la academia a ellos que lo saben todo? ¿No? Sí. Bueno, y además otra cosa, estoy la radio. En un programa de radio que hemos tenido personajes entrañables, invitados, tanto Mercedes como vos lo saben, a vos te va a tocar pronto. Y bueno, se llama Al Derecho y al Revés, las dos caras de la realidad, y tratamos de llevar a gente que nos ayude a seguir pensando cómo construir juntos, cómo construir puentes, no para, como suelo decir, no para quedarnos a vivir en los puentes, ni arriba ni abajo, por supuesto, sino para llegar a partir de esos puentes a un terreno fértil que nos permitan plantar un proyecto colectivo, que es el que desde hace tanto tiempo soñamos y no podemos... Merecemos, sí, tal cual. La gente se lo merece, claramente. Ay, mil gracias por esa mirada esperanzadora, y que es la que sabíamos que iba a suceder, no es que esto esté ensayado, sino que te conocemos, te conocemos. Jorge, te paso la palabra para una última pregunta que tiene que ver más con tu tema, tu preocupación, que nos pareció muy interesante. Así que si querés, vamos con eso, y mientras yo me voy fijando si alguien formuló, además de los comentarios y deseos de cariño que vi un montón, si hay alguna pregunta concreta también en la conversación debajo de la transmisión. Sí, yo me voy a repetir, me gustaría hacerte un montón de preguntas, ¿no? Porque me fueron surgiendo mientras vos hablabas, pero voy a tratar de hacerte nada más que dos. Una que es la que quería hacerte desde un principio, y otra que me surgió antes en el camino. Mientras vos estabas hablando, vos sabés que me estaba acordando pensando el tema de la espontaneidad de la participación ciudadana como cosa que
a veces surge, ¿no? Porque las circunstancias lo... Y me estaba acordando del 2001 y de las asambleas del 2001, en muchas de las cuales participé y demás, y participaba con un... Yo me dedico al problema de la teoría de la organización, entonces me interesaba ver cómo se organizaba, una cosa que estaban haciendo por todos lados, entonces asistía a muchas, ¿no? Y, y me dio una sensación terrible de ¿qué está pasando acá? Que iniciativas como esa están una tras otra destinadas a desarmarse solitas, ¿no es cierto? Es como que tuvieran la semilla de su propia destrucción, para utilizar una frase bastante célebre, ¿no es cierto? Entonces me preguntaba, ¿por qué habiendo circunstancias externas tan fuertes, habiendo una especie de enemigo estatal, por decirlo así, con la frase se vayan todos tan presentes, el enemigo siempre te ayuda a armar, a fortalecerte y a generar la cohesión, estas asambleas se disolvieron, ¿no? Es decir, ¿por qué se perdió esta oportunidad de participación ciudadana? Esa es una pregunta que me gustaría hacerte como ver cuál es tu punto de vista de qué es lo que pasó, ¿no? Yo tengo algunas opiniones, pero que no son las que vienen al caso acá porque no soy el entrevistado. Pero además te quería hacer una segunda, y te hago las dos juntas y así ganan tiempo. La segunda es la siguiente, que es una cuestión que me preocupa mucho. Las cosas que están ocurriendo en los últimos 10, 15 años no se han vivido nunca antes, ¿no es cierto? Por el lado sobre todo de la tecnología y sobre todo la de comunicaciones han generado una capacidad enorme de participación a través de miles de redes y cosas, etcétera, y una cantidad enorme, una posibilidad enorme de manipulación. Cuando uno piensa que las encuestas políticas, por ejemplo, no funcionan más, empezaron a dar unos niveles de error espantosos, cuando antes estaban más o menos 2 y 1,5, 2% de error, pasan a tener 6, 7% de error, y lo que pasó con el Brexit, pasó con la paz en Colombia, pasó con las elecciones en montones de países, y aparecen personajes como Trump o Bolsonaro, que nadie sabe cómo es que... Bueno, algo raro está pasando en este mundo, ¿cierto? Y la concentración del poder es cada vez más alto por este lado. O sea, esas redes donde somos todos supuestamente democráticos, cada cual podemos hacer cualquier cosa, qué sé yo, me da la impresión que son islas en las cuales uno se relaciona solamente con aquellos que piensan igual que uno, ¿no es cierto? Y nunca se entera de lo que piensan distinto, y eso lo están administrando algoritmos que lo maneja muy poca gente, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, esta oportunidad de participación ciudadana que están dando, ¿no es cierto? ¿Cómo se contrapone? ¿Quién va a ganar esta guerra? ¿No? Porque toda esta gente que quiere que manipulación no quiere espontaneidad ciudadana y algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves? ¿Correremos ahora? ¿Estaremos viendo una cosa que por vía de la tecnología no es tan distinta que la que pasó en el 2001? Una cuestión donde nos terminemos perdiendo la guerra, por así decirlo, ¿no es Ya, cierto? ¿quién va a ganar esta guerra? Yo te puedo decir que para que ganen los malos, solo hace falta que los buenos se queden callados, ¿no? Ese es un principio general. ¿Qué pasó en el 2001? Y lo que ha pasado en otras oportunidades. La ciudadanía muestra un entusiasmo momentáneo. No es una ciudadanía informada la nuestra, no es una ciudadanía con una buena formación o con una buena cultura cívica. No, pasado el momento riesgoso, ya está, se acomodan, pueden continuar a su manera. Yo creo que en parte fue eso lo que nos pasó, y además organizaciones que no supieron en su momento capitalizar esta posibilidad de trabajar para pasar de lo que es una simple opinión pública a lo que algunos americanos llaman juicio público, es decir, saber de qué se trata. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? En algunos aspectos
algo similar y además seguramente peor cuantitativa y cualitativamente en algunas circunstancias, pero también hay esta cosa que se va produciendo que es bueno que empecemos a ver y a tomarnos de eso. Por ejemplo, el proyecto de Ficha Limpia, ¿no? Ficha Limpia fue una petición en Change hace 2 años, antes de la pandemia, y que tiene por objetivo, nada más y nada menos, que lograr una ley para que aquellos que tienen condena firme no puedan ser parte de una propuesta electiva, no puedan ser elegidos para ningún cargo público. Y se juntaron 350.000 firmas y fue una persona. Puedo nombrarla porque es en este momento cercana, es parte de Argentina Conversa también, Gastón Marra. Gastón Marra, él solito, impulsó esta cantidad de firmas. Cuando hubo 350.000 firmas, se decidió hacer una presentación en el Congreso. Yo estuve en esa presentación, hubo una pequeña conferencia, un panel, yo hablé allí, y lo tomaron algunos legisladores que dijeron que lo iban a tratar en comisión. Al día siguiente efectivamente se trató, pero no se aprobó. La desilusión de Gastón fue enorme, pero le dijimos, y otros, y él mismo, de que tenía que seguir por otro caminito. Y hablamos de la posibilidad de la iniciativa popular. La iniciativa popular, como ustedes se pueden recordar, necesita un porcentaje de firmas para que prospere. Pero es que aquí que no se pudo lograr como proyecto a nivel nacional porque el defensor del pueblo actual, que no es defensor del pueblo, sino que es un subsecretario a cargo y que no tiene firma, no puede certificar la validez de las firmas. Es decir, este es otro tema para tratar, la ausencia desde hace 12, 13, no sé, 14 años, ¿cuántos? Del defensor del pueblo. Y bueno, es para otro capítulo. Entonces, ¿qué hizo Gastón? Empezó a tratar de trabajarlo en algunas provincias, y una diputada de Mendoza y diputados de distintos signos partidarios, ahí no hubo grieta, decidieron juntarse y apoyar este proyecto y aprobarlo. Ficha Limpia es ley en Mendoza, es ley en algún otro lugar en el sur, no recuerdo, es ley ya también en Córdoba, o está por serlo. Es decir, las reformas llevan tiempo, es una larguísima escalera. Yo suelo mencionar a Francis Fukuyama, a quien lo escuché en una charla en la Facultad de Derecho, que le preguntaron por las instituciones en Argentina. Y él, claro, estaba en Argentina, en la Facultad de Derecho, trató de ser polite, y dijo, bueno, en cuestión de instituciones, lo más importante son los primeros 500 años, ¿no? Y entonces yo después hice un cálculo. Si partimos de la Revolución de Mayo, ¿cuántos años son? 210 años, ¿no? Nos falta todavía un montón. Ahora, si partimos del momento en que Magallanes llegó a las costas del sur, hace exactamente 500 años. Así que, argentinos, argentinas, ya tuvimos oportunidad para aprender y desaprender todo lo que es necesario en 500 años que ya llevamos en estas tierras. Ahora es el momento de empezar a actuar. Me encantó como cierre. Tenemos saludos y cariños y demás ahí en el chat, pero voy a preguntar, que ahora tenemos a la vista a nuestro grupo aquí de
de invitados también. Si tienen algún comentario o alguna pregunta o algo, abran su micrófono. Norma, Marcela, Daniel, si quieren comentar algo. O también podemos cerrar sin ningún problema. Ahí va. ¿Noé? Bueno, no recuerdo haberlo dicho al principio y probablemente lo dije, pero vale la pena reiterar que Jorge Hinz en el año 2006, mientras hacíamos las auditorías ciudadanas y nadie sabía mucho qué era hasta que no llegábamos a los municipios, él puso en línea, TOP ha puesto cursos en línea desde antes de 2004, cuando nadie creía en la educación a distancia, él puso en línea un curso de gestión de la participación ciudadana. Nadie tenía ese tipo de oferta, que consiste en cómo, y aquí intervino Marta en ese diseño, no cómo la gente se moviliza y toma edificios o corta rutas, sino cómo el Estado puede capitalizar para mejores políticas públicas la energía social, capturando la inteligencia social con mecanismos que organicen la participación a través de producción de saberes, coproducción conjunta. Y entonces, si no lo dije al principio, quiero decirlo ahora, porque 2021, la semana que viene, lanzamos otra edición del mismo curso que comenzó en 2006. No tengan miedo, no es el mismo, obviamente tiene todas las actualizaciones, porque hoy está generalizado. Hay mucho más herramientas y, como bien dijo Marta, las redes nos permiten hacer participación ciudadana directa de una manera bastante más económica que en 2004. Como cierre quiero decir eso, agradecerles a todos, a Daniel, a Marcela Lacueva, a Norma Bianchi, a todos los equipos que no están aquí, que han trabajado y trabajan hoy con Marta. Y nada, y hoy más tarde Marta la van a escuchar en radio. ¿A qué hora y en qué tiempo, Marta? Y cerramos ahí. ¿Puedo hacer un último comentario? Buenísimo, antes de terminar? Vale. No, es un comentario optimista. Yo soy un optimista moderado, una especie de optimista escéptico, ¿no es cierto? Pero me volvió la idea a la cabeza nuevamente mientras le escuchaba la larga historia que contó Marta, que es un concepto, el origen parece un poco traído de otro mundo, que es el concepto de irreversibilidad de Ilya Prigogine, ¿no es cierto? Hay cosas que una vez que uno las hace, ya después es difícil volver atrás, ¿no? Y en el campo de la información, eso parece inevitable, es la pérdida de la inocencia. Cuando uno le cuentan que los Reyes Magos son los padres, es difícil que luego le expliquen de nuevo que sí, no, en realidad eran los Reyes Magos de verdad, no, ya es irreversible, ¿no es cierto? Y me da la sensación de que todas las cosas que vos estuviste diciendo, Marta, esos puntitos donde los chicos de pronto se vuelven auditores ciudadanos en sus colegios y cosas por el... Ese chico ya no puede volver atrás más adelante, ¿no es cierto? Y cuando de pronto te das cuenta que podés interpretar alguna cosa en el presupuesto público, ya la interpretaste para siempre, no te la pueden volver a contar al revés, ¿no? Y son pasitos pequeños, y este caso que comentabas de tu colaborador con las 350.000 firmas que de pronto se cayó, no se cayó. Eso quedó ahí y es el punto de donde hay que seguir, ¿no? Así. Entonces, de alguna manera, hay una cuestión que es irreversible, que es la información, ¿no es cierto? El poder va y viene, y que eso, pero la información siempre va avanzando, ¿no es cierto? Bien, Jorge, ¿qué vamos a hacer con todos los chiquitos que van a ver este video que les avisaste lo de los Reyes? La segunda dosis son los padres, leí por ahí. Es irreversible para todos los que trabajamos en los equipos de Marta. Después de trabajar estos temas y los valores con Marta, no hay vuelta atrás y encima uno anda difundiendo otra clase de virus, es sano. Bueno, pero ahora cuando editen el video le sacan el pedacito de los Reyes. Tenés razón, por favor. O ponemos una leyenda al principio. Spoiler alert, claro. Cierra Marta, gracias a todos. No, Marta,
Marta tiene algo para decir. Mencionaron los valores, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que estando en Naciones Unidas tuve oportunidad de estar cercana a cómo se iban conformando los objetivos, los indicadores. Bueno, el objetivo 16 es fundamental, el 17 son las alianzas, todo el mundo habla ahí, pero el 16 es fundamental porque habla de paz, instituciones sólidas y justicia. Y es no solamente un objetivo que incorpora valores, sino que tiene valor instrumental. Los indicadores para desarrollar ese objetivo son fenomenales, pueden meterse ahí y ver cómo implementarlos. Me parece No, que Norma dale. Bianchi va a cerrar este conversatorio. Eso. Norma, Acabo de levanta ver tu su manito. ¿Es un saludo? ¿No querés hablar? No. Dice que no, que era un saludo. También, yo movió la mano. Gracias, Marta, por haber aceptado este diálogo, a Jorge por haber aceptado ser nuestro invitado experto, y bueno, y a los equipos que te vienen acompañando y que seguirán acompañándote en las nuevas iniciativas. Gracias a todos. Les pido que se queden un momentito. Vamos a cortar la transmisión y saludamos a todos los que nos siguieron en vivo y los que luego vean esta grabación. Adiós. Nos vemos.